seguimos arrastrando este famoso mito de los nativos digitales, de que nuestros hijos, simplemente por haber nacido rodeados de tecnología, saben mucho más que nosotros. Tenemos un cuerpo docente muy desmotivado y con toda la razón. Se han tenido que formar para las nuevas competencias digitales, que se han tenido que certificar, y luego les estamos diciendo que vamos a retirar las tecnologías y las pantallas del aula. Es como, perdona, estamos ya en una nueva revolución industrial, en la cuarta revolución industrial, en la que sí o sí no tiene cabida decir pantallas sí o pantallas no. Entonces, cuando hablamos de centros escolares, realmente es el sitio más seguro y más controlado de la tecnología. ¿Cuáles son los principales retos que tiene que enfrentarse el profesorado respecto a la tecnología? Hola, hoy tenemos el placer de conversar con Laura Cuesta, que nos ha venido a visitar a las instalaciones de Aula Planeta, y vamos a intentar tener una conversación con ella sobre competencia digital, cuál es el rol del profesorado respecto a la tecnología, y ver cómo podemos construir una transformación educativa entre todos. Bienvenida, Laura. Un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué nos cuentas? Explícanos un poquito sobre ti. Pues mira, soy profesora universitaria, llevo más de 12 años dando clase en la Universidad Camilo José Cela, soy profesora de cibercomunicación y nuevos medios, y eso me ha permitido conocer un poco cómo funciona la tecnología. Me hace tener que estar al día siempre de cómo funcionan las plataformas, los algoritmos, para enseñar a mis alumnos, ¿no? Para realmente aprovechar al máximo la tecnología. Pero indiscutiblemente también tengo un proyecto personal, ¿no? Que es educación digital para familias, porque me di cuenta en el año 2021 lo perdida que estaban las familias, los padres y madres, que realmente no sabían cómo acompañar a sus hijos en ese proceso tan importante que es la alfabetización digital. Entonces me he dedicado también a formar tanto a docentes como a familias y centros escolares para el buen uso de la tecnología. Y ahí estamos, un poco para enseñar esas buenas prácticas en esta sociedad conectada y digital en la que estamos ya, en la que sí o sí tenemos que preparar no a nativos digitales, pero sí a hijos digitales que tienen que convertirse en ciudadanos digitales para esta sociedad conectada y digital. Pues muy bien, bienvenida. Nosotros ya sabes que Aula Planeta es nosotros nos dedicamos a la educación, sobre todo, y a la tecnología también. Entonces, la primera cuestión que yo te quería plantear va muy relacionada con una frase que tú dices a menudo y que para nosotros nos encaja perfectamente, que es: la tecnología sin pedagogía no tiene sentido. Explícanos un poquito a qué te refieres con esta frase y cómo podemos definirla. Porque cuando un centro escolar decide, ¿no? Introducir tecnología en el aula, la primera pregunta que se tiene que hacer, que debe hacerse, es ¿para qué? Es decir, ¿para qué quiero introducir un dispositivo, una plataforma, una aplicación? El pensar en qué quiero conseguir. Porque como dijo en su día Tim Cook, con la tecnología no todo vale. Es decir, la tecnología es una herramienta muy potente, muy válida, que nos ofrece grandes beneficios, pero indiscutiblemente tiene que seguir siempre una estrategia y, en nuestro caso, que hablamos de educación, unos objetivos pedagógicos. Por tanto, siempre tenemos que definir para qué vamos a utilizar ese dispositivo en concreto, esa plataforma, esa aplicación. Entonces, yo tengo que pensar si lo que voy a introducir en el aula realmente me va a beneficiar para el enriquecimiento del aprendizaje de mi alumno, para aumentar la motivación en el aprendizaje de una materia, si va a facilitar la enseñanza del docente, si le va a ahorrar, por ejemplo, en trámites burocráticos, simplemente, o en criterios de evaluación. Entonces tengo que tener muy claro realmente para qué la voy a utilizar, no simplemente el por qué, sino el para qué. Y entonces evitaremos muchas de las cosas que hemos estado haciendo mal hasta ahora, Laia, porque no siempre lo hemos hecho bien. Llevamos digitalizando centros desde el año 2012 y lo que hemos visto es que muchas veces, pues gracias, ¿no?, a muchos fondos europeos que se han utilizado, lo que hemos hecho es tecnificar los centros. Es decir, los hemos llenado de dispositivos, hemos comprado cientos y miles de pizarras digitales, de Chromebooks, de iPads, y lo que hemos hecho directamente es pasar un libro en papel a un dispositivo. O sea, simplemente hemos fotocopiado el libro y lo hemos digitalizado y lo hemos puesto en un PDF en una pantalla. Y eso no nos aporta nada a nivel innovación pedagógica ni innovación educativa. Entonces, lo que yo no quiero es pasar de tener a niños leyendo libros en papel a tener a niños leyendo el mismo libro en una pantalla. Entonces, yo quiero realmente poder pensar que con esa tecnología estoy realmente consiguiendo una mejora en la enseñanza-aprendizaje de mi alumno.
Sí, de hecho nosotros lo que consideramos también desde aquí es esta importancia que tiene pensar definir estos objetivos pedagógicos. Sí. Si a un profesor o a un centro que tiene que empezar a definir los objetivos pedagógicos, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde debería empezar? Es decir, antes de pensar en su proyecto educativo de centro, pensar en las metodologías, para luego trasladar la tecnología a este contexto. Lo primero, para empezar, es que tiene que estar el formado. Es decir, tiene que tener primero una competencia digital suficiente para saber reconocer qué tecnologías tiene en su mano, qué tipo de aplicaciones, qué tipo de recursos, porque si no, no va a saber aprovecharlas y no va a saber sacar todo su potencial. Por tanto, eso es fundamental. Es decir, tenemos primero que formar a nuestros docentes, tenemos que formarles en esa competencia digital para luego poder formar al alumnado en competencia digital y realmente, como te decía, que sepan aprovechar al máximo ese potencial que tienen las aplicaciones y las herramientas. Hay tres grandes líneas en cuanto al uso de tecnología en las aulas. Por una parte, sabemos que nos van a ayudar en toda la parte administrativa y burocrática, como te decía, que reducen muchísimo todo ese trabajo, que cada vez cargan muchísimo más la labor tanto del equipo directivo como del equipo docente. Por otra parte, nos van a ayudar en toda la parte de evaluación y creación de contenidos para el cuerpo docente. Y por otra parte, por supuesto, lo que hablaba, ¿no? El enriquecimiento de la enseñanza y aprendizaje del alumnado y de la motivación de este para aprender esos contenidos. Por tanto, tenemos que saber en qué fase estamos y en qué momento voy a utilizar la tecnología. Yo siempre digo, además, que la tecnología tiene que ser complementaria, nunca sustitutiva. Es decir, el docente, cuando vaya creando y diseñando sus planes y sus objetivos pedagógicos, tiene que pensar cuándo va a utilizar esa tecnología, es decir, cuándo va a utilizar una aplicación o una plataforma o un dispositivo y cuándo va a seguir utilizando el resto de herramientas analógicas que tiene que seguir utilizando. Es decir, si tiene que seguir utilizando cuadernos, si tiene que seguir utilizando fichas de lectura, si tiene que seguir utilizando el resto de herramientas que siempre han funcionado y que tenemos que seguir potenciando. Porque obviamente, sobre todo en etapas iniciales, por supuesto, cuando hablamos de infantil y de primaria, los niños tienen, para desarrollar todo lo que es la lectoescritura, tienen que seguir leyendo en papel, tienen que seguir escribiendo, porque al final esto sabemos que facilita al final que los niños redacten mejor, que escriban mejor y que al final piensen mejor. Y luego ya vayamos introduciendo poco a poco y progresivamente el resto de herramientas tecnológicas. Has dicho una cosa muy interesante, que es el tema de la formación del profesorado. Sí. ¿Cuáles son los principales retos que tiene que enfrentarse el profesorado respecto a la tecnología? ¿Y cómo podemos solventarlos con formación? Pues hoy en día la motivación. Yo creo que nos encontramos con un cuerpo docente muy desmotivado. Por supuesto no podemos generalizar porque tenemos a grandes docentes que están haciendo una labor extraordinaria en muchos centros educativos, que están diseñando planes extraordinarios con herramientas súper innovadores y súper creativos, y lo vemos todos los días. Yo a veces que me meto en Twitter y sigo cuentas o en Instagram y veo cosas increíbles, pero luego el grueso que muchas veces escucho, ¿no?, y leo, es que tenemos un cuerpo docente muy desmotivado y con toda la razón. Si lo pensamos, Laia, en estos 40 últimos años tenemos 8 leyes educativas a las cuales los docentes se han tenido que ir asimilando, cambiando según el currículum todos sus materiales docentes. O sea, ahora se han tenido que formar para las nuevas competencias digitales, que se han tenido que certificar, y luego en algunas comunidades autónomas les estamos diciendo que vamos a retirar las tecnologías y las pantallas del aula. Es como, ¿perdona? Cuando llevo 2 años formándome para certificarme en competencia digital. Entonces, claro, tenemos a un cuerpo docente, pues yo te diría más que desmotivado, incluso indignado. Entonces, tenemos que motivarles, por supuesto. Entonces, necesitamos una formación que sea continua, que sea específica y, por supuesto, de alguna manera que sea gratificada. Es decir, tenemos que asegurar a esos docentes que toda esa formación que van a recibir y que van a ellos a sacar de su tiempo, ¿no?, para innovar y para crear, realmente luego la van a poder poner en práctica. Porque, por ejemplo, mucha de la formación que tenemos hoy en día, que tenemos por parte de las administraciones, el INTEF lleva años creando cursos, MOOCs, han sacado pues todo lo que es en relación a la IA, han sacado manuales, ¿no?, para el uso del profesorado, pero lo que yo veo también muchas veces es que luego
llegan todos estos materiales, llegan estos cursos online gratuitos, llegan todos estos MOOCs, todas las guías, ¿no?, para el buen uso de la IA en el aula, pero tenemos a docentes que luego no tienen recursos. Ya. No tienen recursos en el aula. Entonces, ¿cómo pongo yo en práctica esta competencia digital si a lo mejor lo más tecnológico que tengo en el aula es un radiocassette? Exacto. O un carro de ordenadores con portátiles que tengo que compartir entre 5 alumnos a lo mejor 2 días a la semana. Entonces, lo que tenemos que trasladar a las familias, que muchas veces tienen esta idea que se ha ido consolidando, sobre todo desde finales del 2023 y todo el 2024, de que tenemos que cerrar, ¿no?, este grifo de la digitalización porque se nos ha ido de las manos y tenemos a todos los niños supra digitalizados y los centros tienen demasiadas pantallas. Es que el dibujo de la geografía española es muy diferente y no todos los centros están tan sumamente digitalizados como nos creemos. Entonces, lo que tenemos que saber es que no es toda la realidad y no todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades. Por tanto, lo que tenemos que asegurarnos es garantizar la equidad en el acceso a la tecnología, el acceso a todos los recursos de todos los niños y niñas y de todos los centros educativos, para que todos esos docentes que se están formando y que realmente les estamos dando unos recursos puedan formar en igual de condiciones a todos los niños y niñas. Sí. Sí, en ese sentido, comentabas las familias. Es verdad que ahora hay como una tendencia de negación de la tecnología, vamos a intentar evitarla porque, bueno, pues todos conocemos, ¿no?, los peligros de las pantallas, o al menos lo que se está diciendo sobre estos peligros, ¿no? Desde el punto de vista del centro educativo, ¿tú qué le recomendarías al centro y al profesor que tiene que hacer frente a este mensaje, ¿no?, que a lo mejor sí que es digital o que sí que está intentando transformar la escuela, introducir la digitalización o al menos un poco la reflexión sobre la tecnología y no sabe cómo hacer frente a este tipo de discursos? ¿Qué le podríamos decir? Claro, lo que tenemos que trasladar a las familias es que realmente los mayores riesgos y el mal uso de la tecnología normalmente se está dando en el ámbito familiar, que es cuando hay que ser críticos y hay que ser autocríticos. Además, los que somos padres y madres sabemos que quien damos los primeros dispositivos somos nosotros las familias. Es decir, que si los niños tienen un smartphone a los 10,6 años de media, como sabemos que los tienen hoy en día, ¿quién se los da? La familia. Es decir, que cada vez estamos adelantando más el dar la tecnología a nuestros hijos y muchas veces sin ningún tipo de supervisión ni acompañamiento, lo que llamamos la mediación parental. Y es aquí donde se entrañan los grandes riesgos, es decir, el acceso a contenidos inapropiados, como hablamos ya, ¿no?, del acceso muy temprano a la pornografía, donde puede haber ciberbullying, donde puede haber el acceso de groomers, donde puede haber el acceso a todo el tema del sexting. Es decir, todos estos riesgos serán normalmente en el ámbito familiar. Entonces, cuando hablamos de centros escolares, realmente es el sitio más seguro y más controlado de la tecnología. ¿Por qué? Porque realmente se usa con límites de tiempo, con límites horarios y desde luego con filtros para que realmente cuando se usa en una actividad los niños no estén utilizando la tecnología, por supuesto, o esa plataforma para ver TikTok o para ver Instagram o para utilizarla para otros fines que no sean los adecuados. Por tanto, es lo que tenemos que enseñar a las familias, que realmente en el centro sí que se está controlando para hacer un uso exclusivamente educativo de la tecnología. Sí, además esto vincula muy bien con lo que comentábamos al principio de definir muy claramente estas finalidades pedagógicas. Si tenemos estas finalidades pedagógicas del uso de la tecnología bien definidas, es mucho más fácil explicar a las familias para qué la vamos a utilizar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que volvemos, ¿no?, al inicio, ¿no?, intentar buscar esta finalidad y definirla muy claramente. Y además, perdona que te corte, Laia, también tienen que saber las familias que ya estamos obligados, según la ley, ¿no?, según la LOMLOE, a formar al alumnado en competencia digital en todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato, y hay muchas de esas competencias digitales que se tienen que hacer con tecnología. Es decir, yo no puedo enseñar a los niños y adolescentes a saber identificar lo que son los bulos y la desinformación sin realmente enseñársela in situ con la tecnología. Yo no puedo enseñarles a crear contenidos audiovisuales, por ejemplo, sin un móvil, para que ellos
sepan grabar con un dispositivo móvil y con una aplicación mobile. Yo no puedo enseñarles a buscar información útil y veraz en los buscadores si no es con tecnología. Por tanto, todas esas competencias que ya me obliga por ley que tengo que enseñar a mi alumnado, la tengo que hacer con dispositivos tecnológicos. No puedo hacerlo con lápiz y papel. Sí, no, y además de esto ya tenemos que contar con la llegada de la inteligencia artificial, que es otro elemento que es bastante importante, también genera preocupación, pero que ya está en el orden del día de los centros educativos, de las familias. ¿Cómo podemos gestionar aquí este uso? Un uso que sea un poco responsable de la inteligencia artificial. Todo avance tecnológico nos genera preocupación. Esto ya lo sabemos desde los comienzos de la historia. Llevamos con inteligencia artificial más de 30 años y además lo hacemos de manera normalizada. Es decir, nuestros hijos de manera normalizada nos ven cómo utilizamos asistentes personales para elegir la música que tenemos en Spotify y en nuestros teléfonos. Ven cómo utilizamos Google Maps para buscar una aplicación. Muchos de nosotros tenemos también altavoces inteligentes en casa a los cuales les decimos que nos enseñe a hacer una receta para la cena. Es decir, que todos convivimos con inteligencia artificial desde hace muchísimos años. Ahora el boom ha venido desde el 2022 con las IAs generativas. Entonces, eso es en lo que les tenemos que enseñar a hacer un buen uso de la tecnología. ¿Para qué? Para intentar evitar a lo mejor los desafíos que tiene ese uso de la tecnología, en este caso de las IAs, para que no puedan perjudicarles. ¿Para qué? Porque si nosotros queremos fomentar un uso crítico, ¿no? en sí de las tecnologías, fomentar ese pensamiento crítico, que sean creativos, innovadores, y luego resulta que tenemos una tecnología que se lo da todo hecho, pues realmente tenemos que enseñarles a hacer ese buen uso de la tecnología, en este caso de las IAs generativas, pero realmente la potencia, ¿no? Y todos los beneficios que pueden atraer son exponenciales, desde todos los tutores virtuales que van a poder tener para poder ayudarles en el proceso de aprendizaje, hasta la democratización de la información. Y por supuesto que ni qué decir de la creación de contenidos por parte no solo del alumnado, sino también del profesorado. Eso sí, a los docentes nos toca también volver a aprender en el proceso de la enseñanza. Es decir, ya no tenemos que seguir enseñando de la misma manera, ni podemos seguir evaluando de la misma manera. Por tanto, tienen que cambiar los procesos de enseñanza y también de evaluación. Es decir, yo no le puedo seguir pidiendo a mi alumno que me haga una redacción del libro que se acaba de leer, o yo no le puedo pedir el mismo trabajo o el mismo examen. Es decir, yo tengo que cambiar el chip también para saber cómo le voy a evaluar para sacar el máximo partido de mi alumno utilizando inteligencia artificial y que realmente sepa él utilizarla al máximo, pero yo también sepa que él ha aprendido lo suficiente, uno, con la docencia que yo le doy, y luego él con las herramientas que vaya a utilizar. Aquí interviene de forma muy clara el rol del docente. Ya veíamos antes que lo importante que es, ¿no? De hecho, hay diferentes estudios que demuestran que la tecnología es muy útil para la motivación, y realmente logra buenos resultados, pero lo que marca la diferencia son las metodologías y la intervención del profesorado. Entonces, tanto con la inteligencia artificial, con el resto de tecnología, es muy importante su rol, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a empoderar un poquito el rol del profesorado, que se sienta seguro ante la tecnología, que empiece con esa competencia digital, ¿no? Que tiene que ahora desarrollar, que ya abarca mucho más de lo que abarcaba hace 2 años, por ejemplo? Mira, yo desde hace años, antes de que surgiera todo el boom, ¿no? A finales del 2022 con ChatGPT, yo me acuerdo que siempre el primer día de clase mis alumnos les decía: todo lo que os voy a contar durante este semestre en clase lo tenéis en Google, prácticamente. O sea, todo el contenido lo podéis encontrar en Internet. O sea, realmente mi motivación para levantarme cada día y venir a clase es para lograr yo motivaros a vosotros de que
os entren ganas de aprender más, de contaros mi experiencia, de poder contaros tantas cosas como las que yo he vivido. Entonces tenemos que los docentes encontrar ese pensamiento, que no solamente vamos a clase a vomitar contenidos, es decir, que somos meros, ¿no?, dispensadores de contenido a nuestro alumnado, sino que tenemos que prepararles para la vida. Y la vida que les va a tocar vivir a estos alumnos, ¿no?, sobre todo los de la generación alfa y los de la generación beta, es una vida que sí o sí va a estar marcada por la tecnología y por la digitalización. Ya sabemos que muchas de las profesiones que van a surgir, o incluso ni las conocemos todavía, todas van a ser tecnológicas y digitales. Por tanto, nuestra labor como docentes va a ser preparar a estas nuevas generaciones para que tengan todos los recursos, tanto emocionales como tecnológicos, como para poder afrontar este nuevo futuro que van a tener que vivir. Entonces, nosotros nos tenemos que preparar, por supuesto, dominando y teniendo competencias con estas nuevas tecnologías emergentes, como decías tú también al principio. No solamente es las plataformas que tenemos actualmente, no es el uso de la IA, sino todo lo que está por llegar. Realidad virtual, realidad aumentada, por supuesto, que todo eso va a facilitar que hagamos unos procesos de aprendizaje mucho más innovadores. Como siempre, tendremos que ver en qué momento del aula o en qué momento del proceso de aprendizaje los vamos a utilizar y en qué momentos no, pero todo ello nos va a ayudar a que realmente el alumno saque el mayor enriquecimiento del proceso de aprendizaje, sin duda alguna. Yo lo tengo muy claro. Y además aquí también entra lo que comentabas tú antes de la equidad. Qué importante será gestionar esta equidad, que todo el mundo tenga acceso a la tecnología de una forma equilibrada y con la misma igualdad de condiciones, ¿no? A nivel formativo y a nivel de acceso. Claro, pero eso sí que lo tenemos que exigir en este caso a las instituciones de administraciones y gobiernos. Es decir, que el uso en este caso ahora, sobre todo de la inteligencia artificial, no sirva, ojo, para aumentar la brecha digital y social. Exacto. Es decir, porque estamos hablando de herramientas que exigen una conectividad y un uso de aplicaciones que, como digo, no vaya a aumentar el que niñas de, como decíamos, de contextos más vulnerables no puedan utilizar todo este tipo de herramientas frente a otros niños y niñas de otros centros educativos y familias que sí lo pueden utilizar. Por tanto, tenemos que pedir y exigir, ¿no?, a las administraciones, a las comunidades autónomas, que garanticen sí o sí esa equidad en la dotación de recursos a todos los niños y niñas de todos los centros escolares, para que todos puedan aprender en las mismas condiciones y no dejemos a una generación entera fuera del sistema, por supuesto. Esto es muy importante. También me gustaría volver un poco a lo que comentábamos del debate de pantallas sí, pantallas no, para profundizar un poco en el papel de las familias, ¿no? Y hemos visto pues, que la familia en realidad es quien determina cuándo se da el primer móvil y el uso que se le da a ese móvil, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene la alfabetización digital de las familias? ¿Cómo lo podemos trabajar? Nosotros que estamos en la parte más educativa, ¿cómo podemos coordinarnos con las familias para trabajar todos juntos? Pues mira, yo creo que vosotros habláis mucho de ello en Aula Planeta. Yo creo que vosotros habéis trabajado mucho ese tema y yo creo que tenemos que extenderlo al resto de centros educativos. O sea, la idea de que es fundamental implicar a las familias en el proceso educativo. Yo creo que esto es clave, porque cosas como lo que hacíamos hasta ahora, de simplemente de vez en cuando hacer un aula de padres, sabemos que no está funcionando, porque al final, yo que doy muchas aulas de padres, lo que me veo es que las familias que vienen, las pocas familias que vienen, son las familias más implicadas, pero no las familias más necesitadas. Entonces tenemos que pensar cómo es la fórmula, la mejor fórmula para implicar a estas familias dentro del proceso educativo, porque realmente tiene que haber una sinergia total. Es decir, no puede haber una gran disonancia entre lo que el alumnado ve y recibe en el centro escolar, esta formación digital y competente en el buen uso de la tecnología, y que luego llegue a casa y se encuentre con que realmente hay o bien o por exceso o por defecto, una falta total de acompañamiento en el buen uso de la tecnología. Entonces ahí tenemos que ir a la par. Yo creo que tenemos que ser todos los agentes que trabajamos con niños, niñas y adolescentes los que estemos implicados en realmente acompañarles y hacerles competentes en el buen uso de la tecnología, que tiene que ser un uso crítico, un uso seguro y un uso responsable.
Eso, has hablado de un tema que es muy importante, que es el acompañamiento. Sí. Yo creo que esto es lo que realmente se puede definir cómo se está alfabetizando digitalmente y cómo tendría que alfabetizarse, que es con este acompañamiento y con este apoyo, ¿no? Tanto a las familias como a los centros, para poder definir unas líneas, ¿no? E ir todos a la una, como bien comentabas. En ese sentido, ¿cómo podemos trabajar este pensamiento crítico con el alumnado? Nosotros, desde la perspectiva del profesorado, ¿cómo podemos desarrollarlo? ¿Cómo podemos acompañarles en este desarrollo del pensamiento crítico? Yo creo que hoy en día es más que prioritario, ya no solo por el mundo en el que vivimos, ¿no? de los bulos y la desinformación, ahora sobre todo también con el auge exponencial de las IAs generativas, que estamos viendo que cada vez es mucho más fácil manipular no solo una imagen, no solo un vídeo, sino también las voces, ¿no? Ahora cada vez es mucho más difícil diferenciar qué es contenido veraz o qué es contenido falso. A las nuevas generaciones les tenemos que hacer dudar de todo, que no se crean todo aquello que se encuentran ni a través de las redes sociales, ni a través de un chat de mensajería, ni siquiera lo que a veces les contamos nosotros. O sea, yo a mis hijos, desde que han sido bien pequeños, lo que les he explicado es que no se crean ni siquiera todo lo que les cuento yo. Es decir, que busquen fuentes alternativas. Verifiquen. Claro, porque yo no quiero que mis hijos al final repitan todo lo que yo les digo. Yo quiero que sean, yo lo que siempre he querido, mis hijos que ahora ya son jóvenes adultos, he querido que sean jóvenes independientes y autónomos. Es decir, que tengan su forma de pensar libre y autónoma. Y entonces para eso, aunque indiscutiblemente los niños son esponjas, ¿no? Y se nutren de lo que tienen en casa y de los valores que nosotros les enseñamos, y obviamente todos los padres y madres tenemos nuestra ideología, pero al final lo más importante es enseñar y educar en valores. Y eso se tiene que hacer en el mundo y en el entorno físico, que luego lo vamos a trasladar al entorno digital. Nosotros tenemos que enseñar como padres una educación en valores para que nuestros hijos, como digo, sean buenas personas, sean solidarios, sean unas personas empáticas, sean independientes, sean autónomos, y luego ellos, con todos esos valores, al final van a creando su propia personalidad, van a convertirse, como digo, en jóvenes adultos independientes, capaces de pensar libremente. Y con todas esas capacidades, con todas estas herramientas, ¿no? Emocionales y también técnicas, van a ser capaces de ver lo que tienen tanto en el entorno físico como en el entorno digital. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que ser nosotros los que les ayudemos en casa principalmente, porque somos los primeros agentes que educamos desde la familia, los padres y madres, y luego, por supuesto, desde el centro escolar también complementan esta educación, por supuesto. Esto nos vuelve a dar la vuelta y nos vuelve a poner el foco en la importancia de la familia. Sí. Y también en esta alfabetización digital de las familias. Sí. Tienes mucha experiencia trabajando con familias y ¿qué te encuentras? ¿Nos puedes explicar un poquito cuáles son los principales retos de las familias a la hora de alfabetizarse digitalmente? Yo entiendo que las familias hoy en día están muy desbordadas, pero yo creo que a veces seguimos arrastrando este famoso mito de los nativos digitales, de que nuestros hijos, simplemente por haber nacido rodeados de tecnología, saben mucho más que nosotros y nosotros nunca les vamos a poder enseñar más, porque siempre van a saber más que nosotros. Entonces vamos a desterrar ya ese mito, ¿no? que lo vamos arrastrando desde el 2001, cuando Mark Prensky acuñó el término. Entonces vamos a ya decirles que obviamente los niños de hoy en día, sobre todo cuando nacen en estas edades, tienen destrezas y tienen habilidades con todos los dispositivos digitales, pero no tienen ni la madurez suficiente, no tienen la experiencia y no tienen el autocontrol para utilizar las plataformas debidamente. Entonces tenemos que ser nosotros como padres, que somos los responsables, los adultos, los mayores, los que tenemos que ir acompañándoles. Al principio, cuando les damos la tecnología, tendrá que ser una supervisión mucho más cercana, con normas y límites, estableciendo qué es lo que pueden hacer, cómo y cuándo, y luego ya progresivamente ellos irán adquiriendo esa autonomía digital. Pero yo también les digo que las conversaciones sobre tecnología tienen que comenzar mucho antes, antes de que tengan la tecnología, efectivamente. O sea, no podemos esperar hasta los 12, 13, 14 o 16,
Cada uno cuando considere dar la tecnología para hablar de tecnología en casa. Es decir, las conversaciones y el diálogo, tanto sobre los beneficios como sobre los riesgos que tiene la tecnología, tenemos que empezar a hablarlo en casa desde edades tempranas. Igual que tenemos que hablar de educación afectivo-sexual. Porque si queremos evitar que nuestros hijos accedan a contenidos pornográficos, como estamos viendo desde edades tempranas, obviamente no vamos a hablar de porno a un niño de 8 años, pero sí que tenemos que empezar a hablar del respeto por el cuerpo, del respeto por su intimidad, del respeto por la intimidad de sus compañeros y compañeras, y eso sí que lo podemos hacer con niños de edad temprana. Por tanto, las conversaciones, aunque sé que cuesta, yo entiendo que cuesta muchas veces a un padre o una madre empezar a hablar de ciertas conversaciones, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Sí, sobre todo yo creo que hay muchos padres y madres que se ven un poco perdidos, no saben a lo mejor cómo abordarlo porque no han tenido esta experiencia previa. Ellos no se educaron digitalmente, ¿no? Entonces, en tu libro de Crecer con pantallas das unos consejos muy interesantes para estas familias, ¿no? No sé si podrías decirnos alguno. Sí, además, o sea, aparte de que, bueno, pues les hablo, ¿no? Les introduzco un poco sobre en qué momento digital estamos, les hablo de riesgos también, les hablo de cómo pueden acompañar a sus hijos con las pantallas, pero fíjate, lo más enriquecedor del libro Crecer con pantallas es todo el aporte que hacen muchos de los expertos que me han acompañado en ese libro, porque me acompañan expertos de diferentes ámbitos, desde el ámbito sanitario, profesionales que son expertos en derecho digital, en derecho de familia, en el campo de las adicciones. Entonces, todos estos expertos al final también les abren un abanico muy grande a las familias para no solo saber pues a qué edad puede ser recomendable dar una pantalla o no, o qué es el grooming, o qué es el sexting, o qué es el juego de azar, sino que también todos estos profesionales les hablan de otras pues también temáticas que también son muy importantes para los padres y desconocen. Por ejemplo, yo me acuerdo ahora mismo de un capítulo que escribe Delia Rodríguez, que es experta, es una abogada experta en familia, que a veces los padres no nos planteamos, pues cuando nos encontramos con familias separadas, con familias divorciadas, suele pasar, y hay grandes conflictos cuando uno u otro decide dar la tecnología, o por ejemplo cuando uno u otro decide subir imágenes de sus hijos a las redes sociales y el otro cónyuge no está de acuerdo, y ahí empiezan ya los conflictos, en este caso civiles o no. Entonces, de estas cosas también se hablan en el libro. Entonces, los padres tenemos que saber que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a hablar de tecnología y menores. Sí, además también creo que el hecho de que hayas hablado con diferentes expertos aporta evidencia. Muchas veces los padres basan sus opiniones, sobre todo con el tema de las pantallas, la tecnología, en lo que sale en los medios, ¿no? Sí. Y a veces pues, tener el contrapunto de las evidencias científicas, de los expertos que son capaces de opinar sobre un tema, puede ayudarnos como familias a formarnos una opinión, ¿no? Y a trabajar este pensamiento crítico. Claro, está claro, obviamente, que no podemos minimizar los riesgos que puede conllevar el mal uso de la tecnología, no podemos minimizar que efectivamente haya muchos niños y niñas que puedan estar afectados por este mal uso, ¿no?, de las tecnologías, por ese uso abusivo posiblemente de las redes sociales o posiblemente de los videojuegos, o como posibles acceso a contenidos inapropiados les puede estar afectando a su bienestar emocional, como pueden ser contenidos inapropiados que ven, como digo, ¿no?, en las redes sociales a su autoestima, y les pueda causar ansiedad, depresión o incluso pues otro tipo de patologías. Pero lo que no podemos quedarnos, como tú muy bien decías, es en esos titulares sensacionalistas y alarmistas que vemos un día sí y otro día no en los medios de comunicación, porque esos titulares que nos hablan del móvil como la nueva heroína del siglo XXI o los videojuegos como la nueva droga de la actualidad, esos titulares en nada ayudan a las familias. Es decir, familias que ya están preocupadas, familias que ya tienen un problema en casa porque no saben cómo establecer normas y límites con sus hijos. Ahí no aportan soluciones, y las familias necesitan soluciones reales, sobre todo después de la pandemia, que indiscutiblemente todos tuvimos que utilizar la tecnología para teletrabajar, los niños para estudiar. Además se dio un hándicap muy grande, lo que llamábamos el ocio saludable, que era salir a hacer deporte, salir a la calle, salir con los amigos, salir al cine. Eso no lo podíamos hacer, con lo cual tuvimos que también utilizar la tecnología para hacer ocio saludable.
saludable. ¿Qué pasa? Que cuando vino lo que llamamos la nueva normalidad, muchos padres y madres no supieron cómo volver a las normas y límites que tenían impuestas ya en casa. Les resultó completamente difícil e imposible. Y por eso acudieron muchas veces a los centros, ¿no? Como los nuestros, para ayudarles con orientación familiar. Entonces esas familias necesitan ayuda, necesitan pautas para poder regular otra vez a sus hijos con normas y límites para decir sí. Tecnología sí, por supuesto, pero con unas normas, unos límites y una regulación. Es decir, como siempre digo, tecnología sí, pero hay que decidir el cómo, el cuándo y el por qué. Eso es muy importante, la verdad es que sí. Yo creo que ya para terminar, a mí me gustaría que mirásemos hacia el futuro y que te imagines, ¿no? Dentro de 5 años, ¿cómo será esta relación entre centros educativos, profesores, tecnología y familias? ¿Cómo te la imaginas? Pues yo soy optimista, yo me declaro siempre, yo soy muy optimista, no quita que sea escéptica siempre respecto al uso de la tecnología. Yo espero que sepamos mirar al futuro con optimismo y sepamos ver todas las oportunidades que nos ofrece la tecnología y todos los beneficios que podamos sacar de la tecnología. Como escuchaba hace muy poquito en un podcast a Nuria Oliver, estamos ya en una nueva revolución industrial, en la cuarta revolución industrial, en la que sí o sí no tiene cabida decir pantallas sí o pantallas no. Es decir, no podemos pensar un mundo actual que no sea móvil, que no sea conectado y que no sea digital. Ahora bien, tenemos que plantearnos cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a utilizar la tecnología para que realmente la sociedad pueda utilizarla de una manera responsable y de una manera segura. Tendremos que exigir, por supuesto, en este uso de la tecnología a las plataformas que creen unos productos y unos servicios que protejan a los menores, por supuesto, ante todo, de esos patrones a veces oscuros, poco transparentes y adictivos que estamos viendo muchas veces en algunos de los productos que están creando. Queremos unos algoritmos transparentes, como decíamos, para saber qué hay detrás. Y queremos, por supuesto, que esas plataformas regulen lo primero que estamos pidiendo, la verificación de edad. Es decir, si hacen productos que no son adecuados para menores de edad, que no haya menores de edad realmente en las plataformas. Entonces yo creo que tenemos que implicarnos todos, es decir, por una parte, primero las familias, luego los centros educativos, instituciones y administraciones y por último las plataformas para que realmente creen una tecnología de acuerdo a la legislación vigente para que creen pues unas aplicaciones, unos sistemas y una tecnología que sea responsable y que todos podamos utilizar pues con el mayor aprovechamiento y enriquecimiento. Yo creo que está bien haberlo hablado. Haberlo dejado caer. Sí. Pues nada, Laura, muchas gracias por haber venido a Aula Planeta. Estamos encantadas de haber podido charlar contigo y esperamos que podamos seguir colaborando. Un placer, por supuesto. Gracias a vosotros. Gracias.